¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado hoy, vamos a centrarnos en lo que fue la actividad del Parlamento del día de ayer. En particular, lo que se analizó en la Cámara de Diputados, esta posibilidad de abrir una comisión investigadora por los negocios de intermediación con Venezuela y también por el manejo de fondos vinculados al FONDES, justamente. Por eso recibimos a Alejandro Sánchez, integrante del Movimiento de Participación Popular, sector que de alguna manera estuvo en el ojo de la tormenta. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. El Movimiento de Participación Popular difundió en el día de ayer un comunicado en el cual apunta a 2 diputados del Partido Nacional, a un medio de comunicación, habla de montar una campaña de mentiras y calumnias hacia su fuerza política. Desde ese punto de vista, ¿ustedes sintieron que lo de ayer fue un ataque direccionado al Movimiento de Participación Popular? Yo no tengo ninguna duda de que hay una acción deliberada de parte de 2 legisladores de la oposición, que lo que hicieron es arrastrar al resto de la oposición a tener que votar y acompañar una propuesta que está inspirada en el odio y en la mentira que se ha construido alrededor de las negociaciones, los acuerdos y el intercambio comercial con Venezuela. Y dentro de ese marco está el odio que tiene el diputado Jaime Trova hacia el chavismo, hacia Chávez, hacia Mujica, y lo ha expresado, de hecho, en el informe en minoría que realiza el diputado Goñi, está claro que el objetivo aquí es golpear al gobierno de Venezuela, no se comparte con el gobierno de Venezuela sus políticas y entonces se establece como que son todos corruptos. Ayer se dijo, todos los gobernantes de Venezuela son corruptos, todos los que comercian con Venezuela, es decir, todos los productores uruguayos que comercian con Venezuela, que es un gran mercado para el Uruguay, son corruptos porque negocian con corruptos. Y me parece que ese es el objetivo, pero además se ha montado sobre 3 falsedades que hasta ahora no han logrado presentar una sola prueba o un indicio que permita establecer algún grado de seriedad para poder investigar, que acá está la situación de fondo, ¿no? Porque el diputado Trovo, sentado aquí, en este canal, dijo que Aire Fresco era una empresa amiga de Mujica, pero que además era la única que comerciaba con Venezuela, que tenía el monopolio del comercio con Venezuela. Y resulta que con Venezuela comercian más de 200 empresas uruguayas. Y Aire Fresco, dentro de esas 200 empresas, es una de esas 200 empresas que además ha hecho negocios con Venezuela y ha vendido en el entorno del 8% de lo que se le vendió a Venezuela en el periodo. En realidad él habló de 3 empresas, ¿no? Sí, 3 empresas. Aire Fresco, Atlansur. No habló de una única. Claro, pero después no se establece. Atlansur, una empresa que además, quien firmó por Atlansur el acuerdo con Venezuela es el señor Moro, hoy fallecido, clarísimo dirigente del Partido Colorado. Pero independientemente de eso, hace 30 años, 15 años que trabaja en Venezuela esa empresa. Luego dijo que en realidad la empresa recuperada, ¿verdad?, que crea transformadores eléctricos, sí, Urutranfor, ¿verdad? Él lo dijo y lo puso en su denuncia, que el 98% de la actividad económica de esa empresa es vendiéndole a Venezuela, cosa que es falso. El 90% de la operativa Urutranfor se da en Uruguay. Y además luego tiene un 10% de exportaciones y le exporta a Venezuela, a Bolivia y a Ecuador. Ahora, ¿no es llamativo que, por ejemplo, Aire Fresco sea creada en el año 2007, hasta el 2011, mediados de 2011, no tenga actividad y dedique o empiece su actividad 3 años y medio después para intermediar en los negocios con Venezuela? Sí, a ver, aclaremos 2 cosas. Una cosa es la constitución de empresas privadas para hacer negocios, que los empresarios libremente lo pueden hacer, y otra cosa es si el Estado uruguayo designó a alguien. El Estado uruguayo no designó a nadie para la intermediación comercial con Venezuela. Eso es otra falsedad que se estableció aquí. Hubo una designación del Estado. Es más, el diputado Trovo no lo dijo aquí, lo dijo en otro medio de comunicación, dijo que Mujica había firmado el acuerdo entre Aire Fresco y Subinca, que es la empresa como Subsistencias del Uruguay, lo que era Subsistencias del Uruguay en Venezuela. El Estado uruguayo no hizo nada de eso. Primer punto. Segundo punto, el Estado uruguayo lo que hizo fue abrir un mercado. Y cuando abre un mercado el Estado uruguayo que no vende, porque el Estado uruguayo no vende alimentos, el Uruguay vende alimentos, son los privados después los que hacen negocio. Como por ejemplo cuando se abrió el mercado de Irán, el mercado de Irak, donde allí hay luego después negociaciones entre privados que lo que hacen es vender un producto. ¿Y qué es lo que hacen los arroceros del Uruguay, que son productores? Bueno, se organizan colectivamente y luego contratan empresas que le hacen la comercialización en otros países. Y está muy claro en el comercio internacional que quien define quiénes son las empresas intermediarias no son los vendedores, son los compradores. Esto pasa, o sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo lejano a Venezuela. Cuando le vendemos carne a Rusia, se la vendemos a un intermediario. Los frigoríficos uruguayos le venden a un intermediario, a un broker, que fue designado por el gobierno ruso.
a efectos de que de llevar adelante la comercialización. Y ese es un agente privado, porque así funciona el negocio internacional. Entonces, en este caso, hay una empresa, Aire Fresco, que se crea en función de que, recordemos, con Venezuela, antes del 2005, solo vendíamos unos 30 millones de dólares. Es decir, era un mercado inexistente para el Uruguay. Se transformó en un mercado importante a partir de las negociaciones que estableció el gobierno del Frente Amplio del 2005, que buscó la complementariedad productiva entre Uruguay y Venezuela, generando un mercado. ¿Para qué? Para colocar nuestro arroz, colocar pollo y colocar una serie más de productos que se han instalado en Venezuela y que son importantes para el país como mercado. Fíjese, el crecimiento de la industria láctea es gracias a que se abrió el mercado con Venezuela. Y allí fueron, después de esas negociaciones que hicieron los estados para abrir ese mercado, fueron los privados a hacer negocios. Y fue Conaprole, fue Claldi, fue Pili, fueron otras industrias farmacéuticas, fueron otras empresas a negociar que sobre el acuerdo marco de establecer una complementariedad productiva, bueno, las empresas empezaron a negociar. Usted ponía el ejemplo de Aire Fresco. Aire Fresco se crea como una empresa para negociar arroz. Yo tengo aquí, porque Trovo no le trajo, pero yo le traje todos los acuerdos que firmó el Estado uruguayo, donde hay un funcionario público, y todos los acuerdos que firmó la República de Venezuela con privados, ¿no? Donde también está, por supuesto, Aire Fresco y hay unas cuantas más. Y además le traje un acuerdo entre los productores de pollo, firmados por ellos, ¿verdad? Y los productores de arroz, entre ellos Amán, Copar, Arrozal 33, Glencore, donde ellos establecen que fueron a Venezuela el día 28 de julio del corriente, negociaron una cuota para vender en Venezuela de arroz y decidieron, considerando la premura del comprador, dice aquí, en recibir los productos negociados y en función de los antecedentes conjuntos de exportación de arroz a Venezuela y la probable demora en lograr el registro y la aprobación de una nueva empresa exportadora, las empresas uruguayas participantes acuerdan en forma expresa que los embarques sean realizados a través de la empresa Aire Fresco. Esto es, los privados uruguayos, los arroceros y los productores de pollo, la industria del pollo, negoció y luego dijo, bueno, pero vamos a negociar con esta empresa que ya está registrada en el Estado venezolano, como acá en el Uruguay, para venderla al Estado uruguayo uno se tiene que registrar en el RUPE. Bueno, acá hay una empresa que vio una posibilidad de negocio, que estableció acuerdos con privados, y esos privados son los que le permitieron ir y vender. El Estado uruguayo nada tuvo que ver con esto. Desde ese punto de vista, se lo voy a dejar, queda claro, le agradezco por el material, lo vamos a leer con atención. Desde ese punto de vista queda claro cuál es el rol que juega Aire Fresco, que es lo que ustedes arrojan en cuanto a transparencia sobre este asunto. Ahora, yo voy a algo que es más subjetivo. ¿Es ético que una persona conocida de muchos años, que haya militado, que tenga confianza o afinidad con el presidente de la República, intermedie o vea una oportunidad de negocios en un acuerdo que firma el mandatario? No, eso no es ético. Si eso fuera el caso... Y Alanis no pudo divisar, por intermedio de su conocimiento con el presidente Mujica, una oportunidad de negocios que quizás para otro privado que podría haber tenido el mismo interés, sí, no se le presentó. Eso no es ético y es parte de lo que los denunciantes dicen, pero no prueban, de que ninguna otra empresa que se dedique a la intermediación en Uruguay haya podido vender en Venezuela, cosa que es falso. 220 empresas vendieron en Venezuela. Samán vendió arroz a Venezuela. ¿Y le vendió a quién? Al Estado venezolano, que es el que compra. Porque este es el otro tema. En Noruega, por ejemplo, el Uruguay vende vinos. ¿A quién le vende? Al Estado noruego, que es el que compra. En Rusia le vende a los privados, ¿no? Los privados. Entonces, usted me pregunta si es ético que alguien, ¿verdad?, conocido del presidente de la República, haga uso de un convenio que firmó el presidente de la República, ¿verdad?, para beneficiarse de él. Bueno, eso acá es lo que no sucedió. Porque el presidente de la República firmó acuerdos de cooperación. No firmó ningún acuerdo para venderle nada a ninguna empresa venezolana. Lo que hizo... empresa no, pero un Estado sí. No, tampoco. Bueno, pero después firman un acuerdo entre los estados de Uruguay y Venezuela. Sí. Es verdad que es el posterior, que no es el primero. No estamos hablando del original. Pero mire, le voy a decir algo. Pero después hay un acuerdo entre donde Venezuela acuerda comprar determinada cantidad de pollo, determinada cantidad de soja, de maíz. Sí, son actas de entendimiento. Son actas de entendimiento entre el Estado uruguayo no es que se firma y el Estado venezolano. De compra-venta, no, por eso. Sí hay un marco de intención de decir, bueno, queremos comprar determinada... Y fueron públicos, ¿no? Sí, obviamente. Fueron públicos, lo conoció todo el mundo, todos los empresarios uruguayos conocieron esto y de hecho todos los empresarios uruguayos fueron a negociar a Venezuela y fueron a venderle a Venezuela.
Yo tengo la lista de más de 220 empresas que le vendieron a Venezuela. Entonces, aire fresco no es ni monopólico, ni exclusivo, ni fue designado por ninguna entidad del Estado uruguayo, ¿verdad? Ni hizo uso de ninguna información que no tuviera el resto de las empresas. Simplemente aquí lo que pasa es que hay dos empresarios, que no es que empezaron a ser empresarios en el 2007, sino que eran empresarios anteriormente, que además son empresarios, particularmente uno de ellos muy conocido en el medio uruguayo, que se dedica a los negocios internacionales, que forma parte de las cosas que hace y que lo que vio, como vieron otros empresarios que vendieron en Venezuela, es una oportunidad. Mire, por ejemplo, el primo de la calle Pou vendió plantas potabilizadoras de agua en Venezuela. Y yo no puedo decir de que haya hecho un uso no es ético que el primo, en este caso, de un senador de la República, ex candidato a la presidencia, haya utilizado un convenio y un acuerdo de apertura comercial para vender allí, en Venezuela. Como no puedo decir tampoco que Dulio Albertoni, que es quien representa a la empresa Transur, integrante del Partido Colorado, es falta de ética que haya hecho negocios. No, porque lo que hizo fue ir a venderle a un mercado. Así como le vendieron a Venezuela, así es como se le vende a Rusia y así es como se le vende a México. El Estado uruguayo negocia cuotas, la cuota Hilton, que nosotros vendemos carne, y que tanto el Estado uruguayo pelea por mantenerla. ¿Quién le vende después? ¿Quién llena la cuota Hilton? Los frigoríficos. ¿Y quiénes son los frigoríficos? Los frigoríficos son empresarios que hacen dinero y que después votan también en el Uruguay. Algunos votan al Partido Colorado, otros votarán a otro partido, al Partido Nacional, algunos votarán al Frente Amplio. Entonces parece que acá, si hay un empresario que vota al Frente Amplio, no puede trabajar de empresario. Sí, y esa es la falsedad. No solamente que vota el Frente Amplio, sino que, lo que establece en su denuncia el diputado Trovo, de hecho, y dicho sea de paso, no es solamente el diputado Trovo, hay otra denuncia en la justicia presentada por el abogado Salle, que de hecho ha meritado que estos empresarios vayan a declarar. Sí, claro. O sea, esto ya está en la justicia ordinaria, vamos a decir de alguna manera. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, ya hay una investigación en curso. Lo que Trovo se preguntaba acá y lo dejaba planteado como un interrogante es: ¿quién habilitó a Aire Fresco? ¿Quién le avisó a Aire Fresco que existía esta oportunidad de negocios? ¿Cómo es que llega una persona de militancia conocida con el presidente de la República durante muchos años a intermediar en este tipo de negocios? ¿Por qué no se, decía Trovo, por qué no se habilitó a otras empresas? Ustedes dicen que hay más de 200 Lo que estoy aclarando es que hay 220 empresas que venden en Venezuela, que no las designó el Estado uruguayo a ninguna de las 220. Que fueron a hacer negocios a Venezuela, ¿a quién? A venderle al Estado venezolano, que es el que compra. El mismo acuerdo se hizo en Colombia y lo mismo sucede con las empresas privadas colombianas, que le venden al Estado venezolano, porque es el único que compra. Segundo, nadie le dijo nada ni a Lanís ni a Carlos Decia de que este era un negocio solo para ellos, ni lo designaron, ni lo llevaron a ningún lado, ni firmaron ningún acuerdo, ningún funcionario público uruguayo firmó nada de eso. El resto de los empresarios, todos los que fueron a Venezuela a vender, vendieron. ¿Sabe por qué? Porque todo el pollo que nosotros vendimos a Venezuela, que vendió el Uruguay a Venezuela, que generó que hubieran exportaciones de pollo en Uruguay, representa el 0,4% del consumo venezolano. Es decir, se le puede vender mucho más. Hay que ir y negociar, hay que ir y vender, hay que ir y trabajar, hay que ir y registrarse. Lo mismo pasa con el arroz, porque Venezuela importa el 90% de los alimentos que consume. Entonces, ¿qué pasa? Como importa el 90% de los alimentos que consume y Uruguay exporta alimentos, todos los empresarios que fueron lograron hacer negocios porque Venezuela necesita alimentos. Y acá no tiene nada que ver a quién votan, ni la simpatía que tienen los empresarios, todos, de los 220 empresas, entre ellas, yo pongo otro ejemplo, pero para poner un ejemplo, nada más, no estoy con esto, no hago lo que hace el diputado Trovo de sembrar sospecha, ¿no? Samán es una empresa que le donó a la campaña de la calle Pou y es una empresa que vende en Venezuela y es una de las empresas que vendió más caro en Venezuela. Es decir, logró negociar que el precio del arroz de Samán fuera el más alto de todos los que se exportaron, alrededor de los 500 y pico de dólares la tonelada, mientras el resto fue de 300. Y está muy bien, Samán hizo un buen negocio y le vende a Venezuela. Pero yo no puedo decir que eso es financiamiento de la campaña encubierta de la calle Pou, porque eso sería mentirle a la gente. Y otro elemento que además Trovo sostuvo, que tiene que ver con la entidad de la denuncia, ¿no? Dice, el Fondo Bolívar Artigas, el Estado uruguayo designaba empresas y luego el Estado venezolano compraba. Eso es una falsedad. El Fondo Bolívar Artigas es plata venezolana que definieron, esto es así, Chávez resolvió, yo voy a destinar 200 millones de dólares a comprar alimentos en Uruguay porque me interesa la integración regional.
y a partir de allí le compraron a las empresas que le quisieron comprar y que le fueron a vender. Dentro de estas 220. El Estado uruguayo no designó a nadie, no tiene que organizar una licitación porque no vendió, porque el Estado uruguayo no designó a nadie, ni hay ninguna resolución. Y esto es importante, porque yo puedo decir que acá pasó tal cosa, pero tengo que tener un elemento de prueba. No hay ninguna resolución del Estado uruguayo designando a ninguna empresa, no hay empresas monopólicas en el negocio con Venezuela, ni existe la posibilidad de que alguien se haya enterado cosas que otros no se enteraron, porque fueron todas públicas. La visita del presidente de la República de Uruguay a Venezuela, Mujica, fue publicitada, se comunicaron, se habló muchísimo de este negocio, se habló, ahora hace poco, Tabaré Vázquez dijo, esto es como aire puro, ¿verdad? Cuando terminó de hacer una negociación con Venezuela que implicaba colocar una cuota mayor de toneladas, en este caso de alimentos. Como $1.000 millones por supuesto. De ventas, pero que finalmente, bueno, por la situación de Venezuela no se terminó de concretar. Ahora, la denuncia de Trovo tenía como dos capítulos, una vinculada a los negocios con Venezuela, la intermediación, y otra del Fondes. Y allí le pregunto, ¿no hubo discrecionalidad en el manejo de los dineros del Fondes cuando uno de los primeros emprendimientos en ser beneficiado es uno que involucra a un diputado de su sector? Al hoy diputado... Sí, Placeres, exedil. Sí. Una persona, según se dice, no me consta porque no conozco las relaciones personales, pero según se dice, de máxima confianza del presidente Mujica, siendo Mujica presidente, que el emprendimiento del cual participaba Placeres sea uno de los primeros en recibir asistencia, ¿tampoco está reñido con la ética? No, fíjese que Envidrio Uruguay, que es una empresa recuperada, que es una empresa que realiza exportaciones a varios países en América Latina, comenzó las inversiones en el año 2005. Mujica no era presidente cuando se comenzó a construir el horno de Envidrio y cuando Envidrio comenzó a recibir préstamos incluso del Banco República y también algún préstamo que le otorgó Venezuela. En su momento vino el presidente Chávez y puso la piedra fundamental de esa empresa y ahí empezó a funcionar Envidrio. Que dicho sea de paso es una empresa muy exitosa, ¿no? Que hoy paga salarios por encima del laudo que existe a nivel general, que realiza exportaciones y que además tiene acuerdos comerciales donde está construyendo una empresa que es también recuperada por los trabajadores en Venezuela, que se llama Benvidrio, que establece acuerdos comerciales entre Envidrio Uruguay y Benvidrio Venezuela, y que hoy está también trabajando en otra empresa recuperada que también se va a generar y va a ser gestionada por los trabajadores en Bolivia, y que de hecho esa empresa pidió un préstamo al Fondes, en este caso Envidrio Uruguay, para construir un nuevo horno que va a producir 5 veces más de lo que está produciendo hoy Vidrio. O sea que Envidrio está pidiendo un nuevo préstamo. No, ya pidió. Ya sea, el préstamo que pidió Envidrio al Fondes, después que ya estaba formada la empresa. El primer préstamo, el que se objeta por parte de la oposición. Claro, el que se objeta, dijo Envidrio, bueno, yo voy a presentarme al Fondes a un proyecto, que es el que se está construyendo allí en el cerro, lo podemos ver todos, para construir un nuevo horno. Tengo uno que tiene una X producción y quiero aumentar mi producción 5 veces más. Y es lo que están terminando de hacer y Envidrio está pagando las cuotas que corresponden al Fondes y está haciendo una operativa normal, independientemente de esto de que uno de sus directores, ¿verdad?, es el hoy diputado Daniel Placeres, que no cobra un peso, porque él es integrante de una cooperativa, porque él fue trabajador de Cristalerías del Uruguay, ocupó Cristalerías del Uruguay cuando cerró y luego construyeron esta empresa, y él no cobra un solo peso de esa empresa, porque es un director honorario, porque tiene un vínculo afectivo con ellos. Pero además, estos préstamos se realizaron antes que el diputado Placeres sea diputado, por supuesto. Hoy el diputado Placeres no negocia por Envidrio ante nadie. De participación popular. Sí, era edil de Montevideo, pero usted sabe que los ediles son honorarios, ¿no? Sí, está claro. Y por tanto tienen habilitado tener otros trabajos, no tienen más remedio que trabajar, porque si no se les paga por su función pública, está habilitado por la Constitución de la República que tengan actividad privada. Los 2 minutos que me quedan, la verdad que seguiría profundizando para seguirla, pero usted decía... Que además me parece interesante esto de Placeres, que están publicados, porque todos los diputados del MMP han publicado sus declaraciones juradas. Y todo el mundo puede saber cuánto es el patrimonio de Placeres y si pertenece o no pertenece a empresa. Porque otra cosa que se ha dicho es que Placeres estaba asociado a empresas exportadoras venezolanas, cosa que es una falsedad, ¿no? Usted decía, Trovo y Goñi arrastraron a toda la oposición. Yo creo que sí. Entonces incluye a Gonzalo Mujica en la oposición. Y por supuesto, los 49 Frente Amplistas votaron como discutimos. En este caso, el Frente Amplio ha perdido la mayoría. Los Frente Amplistas hicieron un gran esfuerzo porque este fue el debate de octubre, el de las mayorías parlamentarias. Y bueno, lamentablemente hoy hay un legislador
que se siente con derecho a traicionar a todos los frente amplistas. Y bueno, Gonzalo Mujica, yo creo que cada uno toma las decisiones que tiene que tomar en la vida. Y también tiene que eso confrontarlo con su ética. En este caso, Gonzalo Mujica se usa una banca que es del Frente Amplio, pero no funciona dentro del Frente Amplio, no discute con el Frente Amplio y además, además asume una actitud que es alejarse del Frente Amplio, lo cual es traicionar a quienes lo votaron. Pero esos son elementos éticos a los cuales yo no me meto. ¿Usted se siente traicionado por Mujica? ¿Prefiere ya ahora que no vuelva tenerlo lejos que tenerlo otra vez como diputado del Frente Amplio? No se trata de irse o de volver. Mujica ha dicho que se ha ido del Frente Amplio, que se ha alejado. Además que ha dicho que va a tener independencia, va a hacer lo que quiere. Es decir, si le parece lo va a votar, si no le parece no lo va a votar. Claro, y es lo que puede hacer cualquier legislador. Ahora, ¿qué pasa? Los legisladores tienen partidos. Fíjese que Mujica va a ser un extrapartido. Va a ser alguien integrante del Parlamento sin partido. Y sin votos tampoco, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el 2019 si se presenta, a ver quién lo vota. Pero independientemente de esto, a mí lo que me parece es que hay una actitud ética que uno tiene que tener en la vida. Y es, yo formo parte de un partido y estoy sentado en el Parlamento porque mucha gente votó al Frente Amplio para llevar adelante un programa. Y lo que tengo que hacer yo en el Parlamento es llevar adelante ese programa. Negociar con todos, por supuesto, pero el Parlamento se trata de negociar. Y es lo que va a hacer el Frente Amplio. Ahora, que nadie crea, y esto es un mensaje para todos los frente amplistas, que nosotros, los frente amplistas, vamos a traicionar nuestro programa. Que nadie crea que los frente amplistas vamos a ir al Parlamento a transar y a rebajar un programa que fue elegido por la gente. Eso no va a pasar. ¿Está de acuerdo Eso con no va a Vázquez que habría que pedirle la banca a Gonzalo Mujica? Y mire, si yo me voy de un club de fútbol, entrego la camiseta, ¿no? Entrego el lugar. Lo mismo debería pasar en el Parlamento. Ahora, la Constitución establece que las bancas son de los legisladores y no de los partidos, aunque los legisladores lleguen a las bancas por los partidos. Y existieron grandes legisladores, incluso algunos que yo tengo diferencias, que cuando se fueron, hasta de los sectores, no del Frente, se fueron de un sector del Frente Amplio, entregaron la banca porque entendían que esa banca no le pertenecía a ellos, le pertenecía a la gente que había votado por ese sector. Pero eso es una cuestión ética que ya, a esta altura del partido, lamentablemente en la política nacional y en algunos dirigentes ya no se le pueden exigir conductas éticas. Alejandro Sánchez, le agradecemos su presencia. Muchas gracias a usted. La pausa y seguimos con más noticias.